si te dijera que el momento que parecía el final en realidad fue el comienzo de algo imposible? Jerusalén callaba, la tumba estaba sellada, soldados romanos vigilaban, todo parecía terminado. Pero hay un detalle impactante detrás de esa guardia que casi nadie nota y cambia toda la historia. Un hecho silencioso cambió el destino espiritual de la humanidad mientras casi nadie en la tierra comprendía lo que realmente estaba ocurriendo. El cuerpo de Jesús permanecía inmóvil en una tumba sellada, custodiada por soldados romanos y rodeada de incertidumbre. Sin embargo, en el plano espiritual se desarrollaba uno de los acontecimientos más profundos narrados en la historia bíblica. ¿Qué sucedía realmente mientras el mundo pensaba que todo había terminado? ¿Por qué las Escrituras hablan de un descenso de Cristo al reino de los muertos? Comprender este momento permite descubrir uno de los aspectos más impactantes del plan de redención. El ambiente en Jerusalén era extraño. Era día de reposo, el Shabbat, una jornada que normalmente se caracterizaba por el silencio reverente, pero en esta ocasión el silencio tenía otro significado. Los mercados permanecían cerrados, las calles estaban casi vacías y la ciudad parecía contener la respiración. Muchos recordaban la ejecución ocurrida el día anterior en el Gólgota. Un predicador galileo que había despertado esperanza entre el pueblo había sido crucificado como un criminal. ¿Realmente todo había terminado allí? Mientras los habitantes de la ciudad intentaban retomar la normalidad del día sagrado, dentro del templo ocurría algo que nadie lograba explicar. El velo que separaba el lugar santísimo se había rasgado de arriba abajo. No se trataba de una cortina ligera, era un tejido grueso, pesado, diseñado para permanecer intacto durante generaciones. Los sacerdotes observaban el hecho con desconcierto. ¿Cómo pudo romperse sin intervención humana? ¿Era una señal divina o simplemente un evento inexplicable? Esa inquietud comenzó a extenderse entre los líderes religiosos. Muchos preferían guardar silencio, mientras otros trataban de encontrar una explicación lógica. Sin embargo, la pregunta permanecía en el ambiente. ¿Por qué ocurrió justo en el momento de la muerte de Jesús? Aquella coincidencia inquietaba incluso a quienes habían impulsado su condena. Al mismo tiempo, en un lugar cercano, el cuerpo de Jesús había sido colocado en una tumba nueva. José de Arimatea, un miembro respetado del Consejo Judío, había ofrecido su sepulcro excavado en la roca. El entierro se realizó con rapidez antes del inicio del Shabbat. El cuerpo fue envuelto en lienzos impregnados con mirra y aloes, siguiendo las costumbres funerarias de la época. Una gran piedra fue colocada en la entrada para cerrar el sepulcro. La vigilancia romana añadía otro elemento a la escena. Los líderes religiosos habían solicitado guardias para asegurar la tumba. Temían que los seguidores de Jesús intentaran robar el cuerpo y afirmar que había resucitado. Por esa razón, soldados armados permanecían frente a la piedra sellada. Desde una perspectiva humana, parecía imposible que algo extraordinario ocurriera allí. Sin embargo, la historia bíblica revela que el acontecimiento principal no estaba sucediendo en la superficie de la tierra. Mientras el cuerpo permanecía en reposo, el Espíritu de Cristo estaba realizando una misión decisiva. Las Escrituras mencionan que descendió a las partes más profundas de la tierra. Esta declaración ha despertado preguntas durante siglos. ¿Qué significa realmente ese descenso? ¿A dónde fue Jesús después de su muerte? Para comprenderlo es necesario considerar el concepto que tenían los antiguos hebreos sobre el destino de los muertos. En el pensamiento del Antiguo Testamento se hablaba del Seol, un lugar donde las almas aguardaban después de la muerte. No se describía como un único espacio de castigo, sino como un estado de espera en el que permanecían tanto justos como injustos.
Con el paso del tiempo, especialmente durante el período del Nuevo Testamento, el término griego Hades comenzó a utilizarse para describir esta realidad espiritual. La comprensión de este lugar incluía la idea de dos regiones distintas. Por un lado, existía un espacio de sufrimiento para quienes habían vivido en rebeldía contra Dios. Por otro, había un lugar de consuelo conocido como el seno de Abraham, donde permanecían aquellos que habían confiado en las promesas divinas. Entre ambos espacios existía una separación imposible de cruzar. Esta imagen aparece con claridad en la enseñanza que Jesús compartió sobre el hombre rico y Lázaro. En ese relato se describe a un hombre que experimenta tormento mientras observa a lo lejos a Lázaro descansando junto a Abraham. Entre ambos se encuentra un abismo infranqueable. Este contexto permite entender mejor el significado del descenso de Cristo. Las Escrituras afirman que su espíritu fue al lugar donde estaban las almas en espera. No llegó como un prisionero atrapado por la muerte, sino con autoridad. Esta diferencia es fundamental para comprender la escena. La muerte no había vencido al Mesías. Por el contrario, el momento de su muerte marcaba el inicio de una acción decisiva en el mundo espiritual. El apóstol Pedro escribió que Cristo fue y proclamó su victoria a los espíritus encarcelados. Esta afirmación ha generado numerosas reflexiones entre estudiosos de la Biblia. Lo que queda claro es que su presencia en ese reino cambió el estado de las cosas. ¿Cómo reaccionaron las almas que aguardaban allí desde generaciones anteriores? Muchos de los personajes más importantes de la historia bíblica habían muerto siglos antes sin ver el cumplimiento final de las promesas que anunciaban al Mesías. Abraham, Moisés, David y los profetas confiaron en una salvación futura. Sus palabras apuntaban hacia alguien que traería redención definitiva. Sin embargo, durante sus vidas no presenciaron el cumplimiento completo de esa promesa. Imagina por un momento lo que significaría para esas almas percibir que algo diferente estaba ocurriendo. Durante generaciones, el Seol había sido un lugar de espera. Los justos confiaban en Dios, pero aún no habían visto la culminación del plan divino. De repente, la presencia de Cristo introduce una nueva realidad. Podían reconocer que aquel era el cumplimiento de todo lo que habían anunciado. La Biblia sugiere que la llegada de Jesús representó una proclamación de victoria. Su sacrificio en la cruz había pagado el precio por el pecado. Esa obra redentora tenía implicaciones incluso para quienes habían vivido antes de su nacimiento en la tierra. Por esa razón, el momento no solo afectaba al mundo visible, sino también al ámbito espiritual donde permanecían los creyentes de épocas pasadas. Mientras esto sucedía, la situación en Jerusalén seguía marcada por el desconcierto. Los discípulos estaban escondidos por miedo a ser arrestados. La ejecución de su maestro había destruido sus expectativas. Muchos habían esperado que Jesús estableciera un reino visible. En cambio, lo habían visto morir en una cruz romana. ¿Cómo podían interpretar lo ocurrido? Las mujeres que habían seguido a Jesús también enfrentaban un momento difícil. Querían regresar a la tumba para completar los rituales funerarios con más especias aromáticas, pero el descanso sabático les impedía hacerlo. Debían esperar hasta el amanecer del primer día de la semana. Durante ese tiempo, la tristeza dominaba sus pensamientos. ¿Podía haber esperanza después de lo sucedido? Mientras tanto, las autoridades romanas trataban de mantener el orden. Poncio Pilato probablemente creía que el asunto estaba cerrado. Para él, Jesús había sido solo otro agitador ejecutado para evitar disturbios. Sin embargo, el eco de los acontecimientos del viernes seguía presente. El oscurecimiento del cielo y el terremoto habían sido señales que muchos no podían olvidar fácilmente. Pero el evento central continuaba desarrollándose en el plano espiritual. El descenso de Cristo tenía un propósito que iba más allá de la simple visita a un lugar de espera.
Su presencia representaba la declaración de que la obra redentora había sido completada. El pecado que había separado a la humanidad de Dios desde el Edén estaba siendo confrontado de manera definitiva. Aquí surge una pregunta importante para quienes analizan la teología bíblica. ¿Qué significó este momento para la autoridad de la muerte? Durante toda la historia humana, la muerte había sido considerada el destino inevitable. Ningún rey, profeta o líder había logrado escapar a su dominio permanente. Sin embargo, la llegada de Cristo al reino de los muertos marcaba un punto de cambio. El apóstol Pablo explicó más tarde que Jesús despojó a los poderes espirituales y exhibió su victoria. Esta afirmación sugiere que la muerte y las fuerzas asociadas al pecado ya no tenían el control absoluto que habían ejercido durante siglos. La obra del Mesías introducía una nueva realidad espiritual. Las Escrituras hablan de un lugar mencionado en diferentes textos bíblicos, conocido como el seno de Abraham. Allí se encontraban las almas de los justos del antiguo pacto, hombres y mujeres que habían confiado en Dios antes de la llegada visible de Jesucristo. No era todavía el cielo definitivo, reservado para quienes rechazaban la verdad divina. Era un estado de espera, un lugar donde la fe mantenía viva la esperanza. Durante generaciones, aquellos que habían vivido de acuerdo con la voluntad del Señor permanecían allí aguardando el cumplimiento de la promesa que Dios había anunciado desde el principio. Pero la historia no se detiene en esa espera. De hecho, uno de los momentos más impactantes de la narrativa bíblica ocurre precisamente cuando todo parecía terminado en la tierra. Mientras los discípulos lloraban la muerte de Jesús y Jerusalén permanecía en silencio durante el sábado, algo extraordinario estaba ocurriendo en una dimensión que los ojos humanos no podían ver. La muerte del Mesías no significó derrota. Al contrario, ese momento marcó el inicio de un movimiento espiritual que cambiaría el destino de los justos de todas las épocas. Aquí aparece una escena que muchas personas han escuchado mencionar, pero que pocos comprenden completamente. Después de entregar su vida en la cruz, Jesucristo descendió al lugar donde se encontraban aquellos que habían esperado su venida. No descendió como un espíritu derrotado ni como una víctima de la muerte. Llegó con autoridad. Llegó como el cumplimiento de cada promesa pronunciada por Dios desde los tiempos antiguos. La pregunta es inevitable. ¿Qué sucedió cuando el Hijo de Dios apareció en ese lugar de espera? Imagina por un momento el silencio que había dominado aquel espacio durante generaciones. Los patriarcas, los profetas, los creyentes fieles que habían confiado en el Señor a lo largo de los siglos permanecían allí conscientes de que algo faltaba para que la redención se completara. Ellos habían vivido guiados por promesas, símbolos y profecías. Habían ofrecido sacrificios, habían escuchado la ley, habían esperado el día en que Dios enviaría al Salvador, pero aún no habían visto ese momento cumplirse. Sin embargo, la llegada de Cristo cambió ese panorama de manera definitiva. Las Escrituras describen que el Mesías proclamó su victoria. No se trató de un anuncio común ni de un mensaje más dentro de la historia espiritual del mundo. Fue una declaración que marcó el fin de una larga espera. Aquellos que habían confiado en Dios comprendieron que la obra de redención finalmente se había realizado. La muerte ya no tenía la misma autoridad. El sacrificio perfecto había sido ofrecido. En ese instante, siglos de esperanza comenzaron a cobrar sentido. Pero antes de profundizar en ese momento, vale la pena recordar cómo comenzó la cadena de fe que llevó a tantos hombres y mujeres a confiar en Dios incluso antes de conocer el nombre de Jesús. Abraham es uno de los ejemplos más claros. Cuando recibió la promesa de que todas las naciones serían bendecidas a través de su descendencia, no tenía una explicación completa de lo que eso significaba. Sin embargo, creyó. Esa confianza lo convirtió en un símbolo de fe para generaciones posteriores.
A partir de allí, la historia continuó con líderes, profetas y personas comunes que mantuvieron viva la expectativa del plan divino. Moisés, por ejemplo, guió al pueblo de Israel fuera de la esclavitud. Escuchó directamente la voz de Dios y recibió la ley que marcaría la vida espiritual de una nación. Sin embargo, incluso él murió antes de ver la realización final de la promesa. David, el rey de Israel, escribió palabras inesperadas que describían a un rey futuro cuyo reino sería eterno. Isaías habló con precisión sobre un siervo que sufriría por los pecados del pueblo. Cada una de esas voces señalaba hacia adelante. Cada profecía apuntaba hacia una figura que aún no había aparecido. ¿Te sorprendió lo que descubrimos hoy? No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Comenta abajo qué fue lo que más te impactó y sigue explorando nuestro contenido, porque lo mejor aún está por venir y cada historia te dejará con la boca abierta.